Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con la intención de difundir la ciencia y la tecnología a toda América Latina. La pandemia producto del SARS-CoV-2 es considerada como la crisis sanitaria más compleja de los últimos 100 años, suceso que ha marcado la vida de la sociedad, dejando un impacto en nuestras conductas y percepciones del mundo. Algunos países como Cuba han tomado las riendas ante este desafío de la mano de científicos y estrategias gubernamentales que han dado resultados novedosos a una velocidad nunca antes vista. Golpeada por la crisis económica y la agria hostilidad de Estados Unidos, Cuba busca soberanía tecnológica para enfrentar el impacto de la pandemia que ha provocado en la isla 424 fallecidos y 75.263 contagios. Desde que el SARS-CoV-2 apareció en la isla hace poco más de un año, los científicos cubanos han fabricado más de 4.000 equipos y dispositivos médicos destinados a enfermos con COVID-19 y utilizados en salas de cuidados intensivos o centros de aislamiento. En nuestro país se está ahorrando y se podrá ahorrar muchos millones de dólares a partir de todos estos resultados de soberanía que hemos logrado. Realmente nosotros, a partir de lo que ustedes conocen, el bloqueo al que estamos sometidos, la situación que tenemos en el país, nos hubiera sido muy difícil realmente tener los resultados que estamos teniendo, tener en el combate a la pandemia, si no hubiéramos contado con esta industria que se ha creado hace más de 35 años en nuestro país. Entre los medios producidos localmente se destacan los respiradores mecánicos diseñados en 4 modelos para diferentes circunstancias médicas, desde la urgencia hasta los cuidados intensivos, y de los que se entregarán unos 500 en este semestre. También la isla pretende elaborar de manera masiva a partir de mayo sus propias pruebas de biología molecular en tiempo real, los llamados test de PCR, que ahora se adquieren a un alto costo en el mercado internacional. De manera paralela, Cuba avanza en la investigación de sus posibles vacunas contra la COVID-19 y el miércoles concluyó en La Habana la inmunización con la primera dosis de la tercera y última fase de estudios de Soberana 02, el candidato vacunal más adelantado de Latinoamérica. En uno de los 48 vacunatorios abiertos en la capital cubana, el director del Instituto Finlay de Vacunas, IFB, Vicente Vérez, certificó al último de los 44.000 voluntarios que participan en el estudio y que deben recibir 2 o 3 dosis del proyecto vacunal creado por ese centro. Con el candidato Soberana 02 también se inmunizan 150.000 trabajadores de la salud y de las industrias biotecnológicas y farmacéutica en un ensayo de intervención que amplía la muestra de estudio. En las orientales provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo se desarrolla también un ensayo de intervención con Abdala, otro candidato vacunal que reciben 120.000 voluntarios, mientras transcurre la tercera y última fase de ensayos clínicos con ese fármaco que involucra a otras 48.000 personas. Otros 3 proyectos de vacunas cubanas contra la COVID-19, Soberana 01, Soberana Plus y Mambisa, están en distintas fases de investigación. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado la cantidad de SARS-CoV-2 que existe en total alrededor del planeta? ¿Cuál sería su volumen si lo recopilamos todo en un espacio físico? ¿Cuál es el espacio real que ocupan estas partículas? Este resultado podría derivarse de 3 características: cuánto del virus hay en cada persona infectada, cuántas personas están infectadas y qué tan grande es cada partícula. Un matemático de la Universidad de Bath, en el Reino Unido, ha dado respuesta a esta pregunta, y el resultado es muy particular. Wow, that is quite amazing that it's so small, that all of this devastation and destruction that we're seeing in the world at the moment could be caused by something that can fit inside a soft drinks can.
You can imagine it might be like sand, if you like. So sand is sort of somewhere between a fluid and a solid. It flows, if you like. But yeah, certainly I wouldn't advise trying to drink it. Yeah, so I'm a maths popularizer. I'm an author, and part of my job I see is trying to bring maths to the masses and trying to point out where maths can be useful. You know, to show people that maths can actually provide a lighter side of things. You know, this is a slightly... Mientras muchos países disputan la adquisición de vacunas en un mercado muy limitado, hay otros países que han vertido sus esfuerzos en desarrollar sus propios mecanismos de defensa, un ejercicio que en parte demuestra plena soberanía de un país como respuesta a la crisis de salud pública. En este caso, Cuba demuestra su experiencia en el desarrollo y producción de vacunas, presentando sus propias dosis inmunológicas contra el coronavirus. Cuba desarrolla 4 candidatos vacunales y 2 de ellos, por sus resultados, avanzarán en marzo a fase 3 de ensayos clínicos. Soberana 02, del Instituto Finlay de Vacunas, y Abdala, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Una vez que combinen los resultados, que tenemos los resultados, nosotros vamos a tener dosis de vacuna para comenzar una campaña de vacunación, y como hemos dicho en otros momentos, nuestro país será uno de los primeros países que podrá inmunizar a toda su población. Directivos de la industria biofarmacéutica de Cuba informaron que la isla tiene capacidad tecnológica disponible para producir millones de dosis mensuales de sus futuras vacunas contra la COVID-19, de las cuales ya comenzó el escalado de producción. La estrategia de Cuba de comercializar la vacuna es una estrategia que tiene una combinación, en primer lugar, de humanidad y de impacto en salud, y en segundo lugar, en la necesidad que tiene nuestro sistema empresarial de sostener la producción de vacunas y de medicamentos para el país. Los 4 proyectos de vacunas cubanas utilizan el mismo antígeno de dominio de unión al receptor, RBD, y al iniciar los estudios demostraron respuesta inmunológica y la capacidad de inhibir la entrada del virus. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. Ante la delicada situación que ha puesto en juego la atención y capacidad hospitalaria durante la pandemia por COVID-19 en el mundo, se han desarrollado con éxito varios proyectos en torno a la salud, iniciativas que hoy buscan enfrentar de la mejor manera la crisis sanitaria, pero que también en un futuro podrían funcionar durante diferentes emergencias o catástrofes naturales que lo necesiten. En medio de la pandemia de la COVID-19 y el segundo pico que ha afrontado Colombia en este principio de año, investigadores y estudiantes de la Universidad de La Salle se las han ingeniado para crear unas unidades de aislamiento portátiles para la atención de los pacientes. Así lo señaló Amelia Cala, arquitecta de este proyecto. La unidad de aislamiento epidemiológico portátil es una estructura neumática que está compuesta por 9 domos geodésicos. El primero, por donde se ingresa, es un domo de almacenamiento, de protocolo, como el paso previo para poder iniciar a las cámaras de aislamiento, que son los 8 domos restantes. La iniciativa busca que los domos que conforman la infraestructura sirvan para atender enfermos de menor complejidad y así descongestionar el sistema hospitalario, como lo señaló la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Gisela Torres. Esta unidad está siendo evaluada para que sirva como un complemento adicional en estos hospitales en donde la infraestructura colapsa y no hay donde más atender. La iniciativa, con la que se prevén fabricar 20 unidades de aislamiento epidemiológico portátiles y que tienen un costo de 1.023 millones de pesos, fue financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de MinCienciatón, una estrategia para buscar soluciones a los desafíos que ha impuesto la pandemia en Colombia. La lucha contra el cáncer se ha convertido en una prioridad para la Comisión Europea en cuestiones de salud. El objetivo es aminorar el sufrimiento que causa esta enfermedad, pero también lograr que la región tenga una posición de liderazgo en esta lucha. Esfuerzos que garanticen una Unión Europea segura, preparada y resiliente. En este plan se contemplan acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento, pero también buscan garantizar la calidad de vida de los pacientes que luchan con esta enfermedad, al igual que sus supervivientes.
La Comisión Europea destinará 4.000 millones de euros a la prevención y el tratamiento del cáncer. El Ejecutivo Comunitario presentó este miércoles su estrategia contra esta enfermedad, la víspera del Día Mundial contra el Cáncer. Propone que en 2025 se garanticen pruebas diagnósticas al 90% de la población con posibilidades de desarrollar cáncer de mama y cáncer colorectal. Asimismo, pretende vacunar al 90% de las niñas para prevenir enfermedades como las asociadas al virus del papiloma humano. Según la Comisión, el consumo de tabaco es el responsable de entre el 15 y el 25% de los casos de cáncer, convirtiéndose en el principal factor de riesgo evitable. Propondrá revisar la Directiva de Impuestos Mínimos al Tabaco y la legislación sobre los impuestos a la compra transfronteriza, para lo que necesitará la unanimidad de los 27. En lo que respecta al consumo de alcohol, la Comisión quiere modificar las leyes europeas sobre impuestos a los productos alcohólicos e incentivará a los gobiernos a que lleven a cabo campañas que incidan en el vínculo de su consumo y las posibilidades de desarrollar algún tipo de cáncer. En 2020, 2,7 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer en la Unión Europea, 1,3 millones murieron por esta enfermedad y la proyección es de que en 2035 los casos aumenten un 25%. Sean parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos. Alrededor del mundo, el personal médico encargado de vacunar debe hacer trabajos especiales para poder inmunizar a los residentes de los lugares más remotos de sus regiones. En algunos lugares se hace el uso de lanchas, motonieves, drones, elefantes o camellos para poder llegar a los rincones más alejados, según el director de la unidad de inmunizaciones de la UNICEF. Por su parte, Brasil hace grandes esfuerzos para inocular a los residentes distantes de la Amazonía. A toda velocidad surcando el río Preto do Pantaleão en una lancha rápida, Ilair Mura, un agente de salud indígena, carga como si fuera una reliquia una rudimentaria nevera de Porexpan con un medidor de temperatura amarrado en el lateral con cinta adhesiva. En su interior hay una veintena de vacunas del laboratorio chino Sinovac, que serán administradas en la remota aldea de Soares, en la tierra indígena Pantaleão, en el interior del estado de Amazonas. La inmunización se lleva a cabo en una especie de pequeño pabellón. Las autoridades sanitarias brasileñas se aprestan a inmunizar en el menor tiempo posible a una población vulnerable que a lo largo de la historia ha sido diezmada por la aparición de nuevas enfermedades. La pandemia del coronavirus no ha sido menos. Los funcionarios del Distrito Sanitario Especial Indígena de Manaus son los encargados de administrar la vacuna a los más de 15.000 indígenas de las aldeas que son de su competencia. Ya han aplicado la primera dosis al 60% de ellos. Tato Mura es uno de los 532 residentes que ya fueron vacunados con la primera dosis. Esta vacuna representa esperanza, ¿no? Esta vacuna representa esperanza. Nuestro pueblo es un pueblo bien asustado, no está acostumbrado a este tipo de pandemia, pero gracias a Dios conseguimos que todos tuvieran esperanza. Conseguimos hacer con que todos tuviesen esperanza. Algunos de los habitantes solo han conseguido ser vacunados ahora porque en la anterior visita de los agentes se encontraban con fiebre. Ese es el caso de Rosan Nascimento, de 44 años. Puede vivir más tiempo, ¿no? Porque vamos a vivir más tiempo porque estamos vacunados, es una garantía, es gratificante para mí. Para toda la familia indígena es un privilegio, una seguridad que todos somos ahora inmunes al COVID-19. Sin embargo, en el resto del país, la inmunización de los pueblos indígenas no va a un ritmo tan rápido como en esta zona. De acuerdo con el Ministerio de Salud, cerca del 37% de los 410.000 indígenas adultos que viven en aldeas, principalmente en la Amazonía, ya han sido vacunados.
Según el Ministerio de Salud, 42.040 indígenas que viven en aldeas se han infectado con la COVID-19, de los que 555 fallecieron. Durante años, distintas pandemias han atacado a la humanidad, como la viruela, el sarampión, la peste negra o el VIH, mismas que han significado millones de muertes alrededor del mundo. Paradójicamente, son pocos los estudios que enfocan sus resultados en la manera en que una pandemia afecta a los individuos y a la sociedad. En las zonas rurales de Estados Unidos, por ejemplo, se denuncia que los sistemas de salud no hablen de otra cosa que no sea la COVID-19 y que hagan a un lado temas como el consumo de drogas y el tratamiento en adicciones, que han dejado repercusiones en muchas familias en estos tiempos tan difíciles. En este condado rural de Pensilvania, el coronavirus ha dejado un centenar de fallecidos. Pero lo que realmente preocupa a muchos padres de la zona es que creen que la pandemia exacerbó el consumo de drogas y denuncian que los servicios de salud están monopolizados por la batalla contra el virus. El hijo menor de esta pareja fue encarcelado a comienzos de 2020 por conducir bajo el efecto de las drogas, pero no recibió ningún tratamiento en prisión debido a la crisis sanitaria. También se suprimieron las sesiones de terapia familiar cuando salió de la cárcel. El COVID invadió todo. No se enfocan en nada más que en el COVID. Sé que nuestra zona, por lo que vemos, para ser honesta, no sé si podría decir que alguno de los amigos de mis hijos no se ha visto afectado por las drogas. Las drogas acaban de llegar a esta área y se han apoderado, y empeoró desde el COVID. La situación se repite a lo largo del país, cuando Estados Unidos enfrenta una nueva alza de la sobredosis debido a los opiáceos que inundaron el país en los últimos años. La crisis de los opioides fue el principal problema que enfrentamos en salud pública antes de la pandemia, y muchos de los líderes estatales de salud pública estaban muy concentrados en ella y muy activos en tratar de hacer cambios e intervenciones que ayudarían a frenar la marea. Pero desde que golpeó la pandemia ha sido muy difícil. Savannah Johnson, una ex adicta de 26 años, dice que corrió el riesgo de recaer en las drogas debido a la pandemia. Luego de un año de cura de desintoxicación, había conseguido empleo en una pizzería, pero fue despedida debido al coronavirus. Empecé un nuevo trabajo y quedó en pausa por el COVID, así que no tenía trabajo. Tenía que sentarme en casa, aislarme, y ambas cosas no son propicias para una recuperación. Las asociaciones de padres de adictos son conscientes de las dificultades que enfrentan los toxicómanos frente a la pandemia. Simplemente se convirtió en una capa más del tema de ahora cómo me enfrento a la vida cuando miro lo que está sucediendo. No puedes conseguir un trabajo, todo el mundo está enfermo. No puedes ir a ningún lado, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y la mente de alguien que está en esto diría, bueno, solo usaré algo que me quite el dolor y que aleje ese pensamiento. Antes de la pandemia, la crisis de los opiáceos y la ola de sobredosis que dejó unos 500.000 muertos en Estados Unidos desde 1999 parecía estabilizarse. Ahora los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades estiman que el número de muertes por sobredosis aumentó casi 25% entre julio de 2019 y julio de 2020. Las lesiones musculares son muy comunes, sobre todo para quienes practican algún deporte, y aunque no suelen ser graves, es importante su estudio y tratamiento. Esto sin mencionar que este tipo de lesiones también son producto del envejecimiento natural de los músculos o pueden ser el resultado de algunas enfermedades. Por esta razón, un grupo de científicas ha enfocado sus esfuerzos en la creación de un hidrogel que estimule la regeneración muscular en tiempo récord. Estas investigadoras de la Universidad Politécnica de Valencia y el CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina han diseñado y caracterizado a nivel preclínico un nuevo y prometedor material para el tratamiento y recuperación de lesiones musculares. Este hidrogel es un hidrogel muy sencillo de preparar. Está basado en un polímero degradable y biocompatible, que es el alginato, y lo que tiene de peculiar es que lo hemos cargado con el ion boro
Y hemos descubierto que esta carga o este ion lo que promueve es una aceleración en la regeneración muscular. En concreto, es capaz de regenerar el músculo dañado en la mitad del tiempo que tarda en hacerlo de forma natural. Si de normal, después de una lesión muscular, que es el experimento que hemos hecho, la lesión regenera de forma espontánea en unos 30 días, pues con nuestro hidrogel que libera el boro, la lesión se regenera completamente en 15 días, en la mitad de tiempo. El hidrogel se administraría con una inyección subcutánea y además de para el tratamiento de lesiones, tendría otras muchas aplicaciones. Puede servir para regeneración de cualquier tipo de lesión muscular, digamos después de herida o no, o debido al envejecimiento natural de los músculos, o debido, por ejemplo, a enfermedades de distrofias musculares también. Este trabajo ha sido publicado en la revista Material Science and Engineering. Nuestra relación con los animales proviene de tiempos ancestrales. En ocasiones, esta conexión se vuelve tan estrecha que logra cambiar la vida de las personas por completo, mejorando su salud. Desde hace cientos de años atrás, la equinoterapia se ha promovido como un apoyo en la rehabilitación de niños y adultos a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social, en donde los caballos funcionan como apoyo terapéutico. María Lourdes llega al Parque Metropolitano La Sabana de San José para su terapia. 4 caballos cuarto de milla de la Policía Montada de Costa Rica son empleados para dar equinoterapia. María Lourdes tiene 18 años y tiene parálisis cerebral. Desde hace 2 meses monta sobre el caballo, lo abraza e interactúa con los policías. Es una persona más sociable y las crisis convulsivas producto de su daño cerebral han disminuido. Bueno, para nosotros ver esa sonrisa lo vale todo en la vida y estamos realmente agradecidos. Iniciamos el 2 de febrero de este año y esperamos con ansias cada semana el día de volver a venir a terapia. La terapia que se brinda aquí consiste en 8 sesiones de 45 minutos, una vez por semana. La equinoterapia es una técnica que aprovecha los movimientos y la energía del caballo para apoyar el tratamiento de distintas dolencias. Tal vez suene ridículo para algunos, pero para mí no. Ellos son psicólogos de 4 patas y un corazón tan enorme. Por eso nos están ayudando. Stephanie Arce tiene 34 años, sufre de ansiedad, depresión y tiene ataques de pánico que complican su vida. Porque yo sí estaba dispuesta a cometer una locura. Yo estaba dispuesta, yo estaba cansada, yo no tenía ganas de vivir, pensamientos, ¿verdad? Y como usted ve, no estoy temblando, no estoy con miedo, estoy tranquila, me siento confiada. Gilbert Serrano tiene 63 años y una obstrucción en una arteria lo dejó con las extremidades paralizadas. A mí me trajeron, como dicen, remolcado. Y ya en 5 terapias, ahora ya corro, ya camino, ya escribo, ya puedo comer. En realidad estoy, además de agradecido, sorprendido. Así, presidente, Jorge, Porky y Palomo esperan a sus pacientes, muchos de ellos civiles, pero también han sido de ayuda para los males de sus compañeros policías. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que también tenemos ciencia, tecnología y cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com, utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birman. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.